Hola, nosotros somos el equipo número 7 y vamos a explicar sobre el modelo biomédico. A continuación, mi compañera Cassandra Tejo nos va a explicar, nos va a hacer una breve introducción de lo que es este. Hola, yo soy Cassandra Trejo Montelongo y estoy aquí para empezar a abordar el tema del modelo biomédico. Así que, bueno, antes que nada, hay que dejar en claro que cualquiera de los modelos tiene una historia, tiene bases y personas que han sentado el camino para poder llegar hasta donde están y tomarlos ya como tal, como un modelo. Así que, bueno, antes que esto fuera un modelo como tal, hay que entender que para que nosotros pudiéramos llamarle a algo un padecimiento, nosotros ya tenemos de alguna manera bases, ¿no? Ya nosotros difícilmente podríamos decir que una persona que tiene un padecimiento mental está siendo castigada por los dioses. Sin embargo, eso sí ocurría en el pasado. En la actualidad ya es difícilmente, aunque no vamos a negar que todavía hay pensamiento mágico y pensamiento religioso. Eso no se va a negar. Sin embargo, antes era completamente así. O sea, antes siempre era así y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Así que las cosas buenas o las malas que le pasaban al ser humano normalmente se explicaba de esa manera. Se explicaba diciendo que Dios los había castigado o que los dioses estaban enojados o que eran posesiones demoníacas, todo ese tipo de cosas que a final de cuentas daban o querían dar en ese tiempo, en ese momento, una explicación de los padecimientos que tenían las personas. Tal vez ahora lo podemos llamar a alguien esquizofrénico, pero tal vez en su momento no era tomado como esquizofrenia. Tal vez simplemente decían que efectivamente que Dios los había castigado o que el demonio los había poseído, ¿sí? Entonces, esa fue una parte al principio para dar una explicación. Sin embargo, siempre aparecen personas, y eso lo vamos a ver más adelante. Mis compañeros van a hacer una explicación de quiénes fueron los que sentaron este tipo de cosas, cómo fue evolucionando el tema desde, obviamente, la idea y el pensamiento mágico religioso, hasta cómo fue evolucionando la tecnología, la medicina, la psiquiatría, cómo fue partiendo de diferentes puntos de vista a lograr lo que es el modelo biomédico. Ahora bien, obviamente vamos a pasar de lo que eran las posesiones, como lo dije, este, esa explicación, pero también hay, ya cuando quisieron entender un poco más de cómo funcionaba, pues todos nosotros, ¿no? O sea, toda una persona, por qué la hace padecer algo, qué es lo que se descompone, cómo es que se puede componer, o sea, todo ese tipo de cosas. También fue el pensamiento que fue cambiando. Entonces, al momento de cambiar eso, empezamos a ponerle también importancia al cuerpo. Entonces, empezaron a decir, bueno, pues en el cuerpo humano corre sangre, pero pues no nada más eso. Entonces empezaron a pensar que pues tal vez había fluidos corporales que si se descompensaban, pues descompensaban todo lo demás. O un líquido universal que tiene el cuerpo, que si se descompone, pues descompone también el funcionamiento de lo mismo. Se llegó a pensar que pues el cuerpo humano es una máquina y así como se descomponía, básicamente los mecánicos eran los médicos y tenían que ver qué era la parte que se descomponía para pues componerla y hacer que el cuerpo funcionara bien y pues la persona ya no tuviera un padecimiento que tuviera, ¿no? Entonces, toda esa situación de pensamientos diferentes, de evoluciones del pensamiento, de ver el cuerpo como una máquina, ver los padecimientos, ver obviamente los síntomas, ¿no? El pensar qué decía ese síntoma de lo que tenía la persona, cómo iba a ser el tratamiento, cómo iba a ser abordado, la manera en que ellos iban a tratar de resolver el problema. Todo eso fue sentando todas esas bases de poco a poco en lo que ahora podemos llamar precisamente el modelo biomédico. Ahora bien, esto nada más es a parte de introducción. Obviamente, mis compañeros más adelante van a poderles explicar quiénes fueron las personas que sentaron bases sólidas, inquebrantables, que fueron atrayendo más cosas. Obviamente no nada más fueron doctores, obviamente no nada más fueron psiquiatras, fueron ambas partes, fue no nada más obviamente en un solo tiempo, tuvieron que pasar
varias cosas, varios acontecimientos, obviamente tuvo que haber crecido también, aparte del conocimiento, tuvo que haber pasado también la tecnología, tuvo que avanzar para poder sentar ese tipo de modelos. No es obviamente de la noche a la mañana como ninguno de los otros modelos que se van a ver en las plenarias diferentes, pero tenemos que entender que todas estas personas tuvieron algo que ver para sentar esto, para poder entender y dar su explicación en este tipo de modelo, donde a final de cuentas lo reducen al cuerpo, a lo que es el cuerpo, a lo que tiene el cuerpo, y entonces no tienen un de más, ¿no? Obviamente hay críticas a este tipo de modelos que también se van a dar más adelante, y pues nada, los invito a quedarse, a interesarse más por este modelo, a escuchar a mis compañeros y pues nada, agradecer que estén aquí, que ojalá sea productivo este video y esta plenaria para todos ustedes, para entre nosotros compañeros poder entender todos los modelos de una manera clara, sencilla y obviamente que nos beneficie a todos. Así que los dejo con mis compañeros y adelante. Hola de nuevo, entonces a continuación yo, Carla Torres, voy a hablar sobre los representantes y principales aportaciones. Bueno, el enfoque biomédico se desarrolla en base a las interrogantes sobre los conceptos de salud, enfermedad y la investigación científica. El inicio del enfoque biomédico se acuña a Hipócrates. Fue visto como un gran médico, pues tenía nuevas ideas acerca de el tratamiento, porque se basaba en la observación, en el estudio del cuerpo humano, y en ese tiempo él rechazaba las ideas que tenían las ideas que tenían en ese entonces, que consideraban a la enfermedad como que era producida por supersticiones o bien por posesiones diabólicas. También él fue uno de los primeros que sostuvo que la enfermedad tenía una explicación física y racional. También tuvo la idea de que los pensamientos, las ideas, las sensaciones provenían del cerebro y no del corazón como se creía anteriormente. Fue considerado el fundador de la medicina. Posteriormente tenemos a Descartes, en donde su filosofía del dualismo considera que el hombre se compone de dos sustancias independientes, una corporal y otra espiritual, el alma y el cuerpo. El cuerpo es la base principal de este estudio, el enfoque biomédico. También sacó un libro que se llama El Tratado del Hombre y realiza un estudio del sistema nervioso y con él surgen las bases neurológicas las bases neurológicas de la percepción del dolor. Después daremos un salto en la época renacentista, donde surgió el modelo mecanicista, en donde la, la realidad natural era comprendida al basarse funcionando de máquinas apoyándose del conocimiento de la física clásica. Es decir, el cuerpo humano era considerado una máquina que podía ser analizada como términos iguales como una máquina. Y la enfermedad era vista como un mal funcionamiento de los mecanismos biológicos, que son estudiados desde el punto de vista de la biología celular. Bueno, la siguiente, por favor. Después, a principios del siglo XIX, los biólogos y los médicos se dedicaron al estudio microscópico de los fenómenos patológicos. Y a partir de esta postura, surgieron dos tendencias en la búsqueda de la explicación de las enfermedades. Uno de ellos fue Rudolf Virchow, en el cual explicaba que las enfermedades se debían a los desórdenes celulares. También Louis Pasteur correlacionó la enfermedad con las bacterias. Kraepelin propone un sistema muy comprensivo para clasificar las entidades
psicopatológicas que serán la base del modelo médico en la evaluación posteriormente. Los adelantos del campo de la biología alimentaron los desarrollos en el campo médico y es por ello que el interés médico se centró en la enfermedad y más que el enfermo, dejando por un lado el alma, como dice en el dualismo. Bien, a continuación mi compañera Daniela Trejo nos hablará de las variables. Hola compañeros, soy Daniela Cerón. Bueno, como continuamos con el modelo biomédico, vamos a empezar a hablar sobre las variables que estudia. El modelo biomédico justamente tiene una línea entre lo clínico y entre lo médico, y justamente hace una correlación explicativa entre estos dos tipos de variables. Las dos variables que utiliza son estas entidades nosológicas que están entre las intrapsíquicas y neuronales y entre las orgánicas y las biológicas. Entonces, este explica que toda enfermedad o trastorno, de hecho no utilizan la palabra trastorno, utilizan la palabra enfermedad, tiene que ver con problemas de factores intrapsíquicos o neuronales. Por lo mismo, utiliza esta fórmula que es la conducta es igual a un factor orgánico o la conducta es igual a un factor psicológico neuronal. Permítanme tantito. Ok. Este modelo utiliza técnicas y métodos para explicar justamente esta situación de la que estamos hablando. Son de tipo diferenciales y dimensionales. Entonces, utiliza una medición atributiva conductual en la cual utiliza escalas e inventarios de apreciación, como los que son los de Beck y todas esas que utilizamos normalmente en psicología. Utiliza la medición psíquica, utilizando ya la situación médica, métodos médicos, psiquiátricos y neurológicos. Eso ahí entran los médicos, como en este caso serían los psiquiatras o los neurólogos. Utiliza técnicas de análisis metódicas como son la observación, las estrategias correlacionales y las experimentales, justamente porque este método tiene una línea deductiva, pero también tiene una línea experimental. Y finalmente utiliza técnicas complementarias como los exámenes físicos, test de ejecuciones, escalas de observación y dispositivos médicos. Los niveles de inferencia y objetivos se correlacionan entre sí. Los objetivos que tiene este modelo es describir, clasificar, predecir, pronosticar, explicar y rehabilitar la conducta que está inestable, la conducta que es anómala. Los niveles que utiliza de hecho utiliza los 4 niveles que existen, que es el nivel 1, que es la incidencia de conducta, o sea, qué tan repetitivo es la problemática que hay. En el libro que estuvimos leyendo, hablaba acerca de un ejemplo de un niño que tiene problemas de episodios de que se orina en la cama. Entonces, ¿qué tantas veces el niño se hacía del baño? Es la probabilidad de que tenga alguna enfermedad mental. El nivel 2 de la inferencia es la que clasifica mediante correlación. Correlaciona el problema con alguna otra problemática biológica o neuronal subyacente. Entonces, no sé, podemos decir que la persona tiene problemas de gastritis, le duele el estómago porque tiene una mala alimentación, pero también porque tiene estrés. Entonces, ahí hay dos cosas que correlaciona para decir que tiene una sintomatología de gastritis. El nivel 3 es un atributo subyacente relacionado justamente con el nivel 2. Es similar, que tiene la problemática que hay es porque se relaciona con otra que está ahí. A veces no es muy visible, no se nota mucho, pero para eso se hacen esos estudios con técnicas y los métodos que se mencionan anteriormente para poderlos detectar. Y el último nivel es la explicación basada en la teoría. Esto es las teorías que existen, de las investigaciones que hay. Ahí tenemos que ir a buscar para ver qué es lo que nos da luz para poder encontrar cuál es la razón, explicar y todo lo que son los objetivos de la conducta que está siendo anómala. A continuación, nuestro compañero Adrián Soto va a continuar el tema. ¿Qué tal, chicos? Vamos a explicar primero cómo entendía los profesionales de la salud en este modelo, cómo entendían la enfermedad. Todo lo basaban a lo que indicaba la biología. Es decir, que si biológicamente el cuerpo funcionaba de una forma
y esta forma era la que tenía o presentaba en este caso la dolencia, era en esa parte donde teníamos que atacar. Y lo basaban en la biología. Por ejemplo, si a mí me dolía al realizar un movimiento en el brazo, ok, biomecánicamente, los músculos que mueven el brazo, bíceps, tríceps, parte del pectoral y tenemos algunos tendones. Alguna de esas iba a ser la causa directa de la afectación dentro de este modelo. ¿Qué es lo que pasaba con las afectaciones psicológicas? No existían estos efectos psicosomáticos como los conocemos ahora, sino que todo tenía que ver injerencia con lo biológico. Si teníamos alguna alteración del habla, tenía que ver con el cerebro. Si teníamos alguna alteración dentro de los pensamientos, tenía que ver con la química cerebral. Y si teníamos alguna afectación directa con, pues, malestares, dolencias de tipo físico, tenía que ver directamente con los aparatos, órganos o músculos que iban directamente conectados a esa función que estaba fallando o que presentaba anomalía. ¿Esto qué nos indica? Que el quehacer del psicólogo, del psiquiatra o del médico en esos momentos se iba mucho a la especialización. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Esta especialización justamente se basaba en estos tres conceptos que tenemos aquí, que la enfermedad era unicausal, que se analizaba en el funcionamiento biológico y que el cuerpo era concebido como una máquina. Si algo le fallaba a la máquina, esa parte no funcionaba y era la parte directa, unidireccional que había que atacar. Nosotros, ¿qué podíamos hacer o qué había que hacer en ese momento como psicólogos? Pues realmente, como lo mencioné antes, era un tema de especialización. Si el tema era una dolencia física, tienes que ir con un médico. Si era un problema social, tenías que ir con un trabajador social que tuviera conocimientos en psicología. Si tenías algún problema mental, existía la figura, la contraparte, que era el psiquiatra, que era la figura que trataba la parte mental dentro del modelo biomédico. Se creó incluso una especialidad en psiquiatría, es cuando empieza esta diversificación de los estudios, no solo dentro de la psicología, dentro de las distintas ramas, se empezaron a especializar. Era justamente la era de las especializaciones. Oye, pero es que tú vas a trabajar con el cerebro, tú vas a trabajar con las enfermedades, tú vas a trabajar con las dolencias físicas. Justamente esta especialización era el quehacer del psicólogo. En estos puntos, como no se trabajaba mucho como en el modelo biopsicosocial, el modelo humanista, donde se interfieren distintas cosas dentro del cerebro que vienen siendo pues ya ambientales, del exterior, de cómo se conjugan con los aspectos sociales de relación con los demás y eran únicas de la persona. Se trabajaba directamente sobre, en este caso, pues la química cerebral, se daban medicamentos y llegaban a haber pues afectaciones directas. A veces cuando el psicólogo, en este caso el psiquiatra, detectaba alguna dolencia, salía peor el remedio que lo que quería remediar. Justamente pueden verlo con las dos, de hecho son de las más famosas técnicas que se utilizaban, que eran los electroshocks o la famosa lobotomía, que atacaba directamente la parte que supuestamente estaba afectada, aunque posteriormente ya se demostró que generaba más conflictos de los que solucionaba. En pocas palabras, y resumiendo todo, se buscaba la especialización dentro de una causa unidireccional y se trabajaba con especialistas. En este caso, pues la parte que le tocaba a la psicología era el psiquiatra. Bueno, entonces, continuamos con las críticas al modelo biomédico. Las principales son tres, que es el reduccionismo biológico. ¿Qué es esto? Como se está mencionando anteriormente, en este modelo solamente se enfoca en las situaciones físicas, en las cuestiones orgánicas, en las cuestiones biológicas, y a pesar de que utiliza técnicas psicológicas para su evaluación, no le da mayor énfasis. Entonces, continuamos con que el tratamiento médico se emplea sin contemplar el psicológico. Entonces, ¿cómo podemos tratar esto? Retomando el ejemplo que di hace ratito sobre la gastritis, si una persona presenta problemáticas por gastritis, inmediatamente nos vamos a la sintomatología y lo llenamos de medicamentos.
O por ejemplo, si la persona no puede dormir y tiene insomnio, lo llenamos de pastillas. ¿Por qué? Porque probablemente es una situación neuronal, algún problema orgánico, pero no tomamos en cuenta, a pesar de la evaluación, que pueden ser cuestiones, por ejemplo, hablando del insomnio, tal vez tiene problemas. En la actualidad, con los problemas del COVID, muchas personas sufrieron de estrés, sufrieron de ansiedad, miedos, y todo eso se fueron a diferentes sintomatologías o generaron diferentes sintomatologías, como por ejemplo la falta de sueño. Y entonces, en lugar de dar un tratamiento psicológico a la par, en el cual tratemos esas problemáticas, no, lo dejamos al lado y entonces damos puros medicamentos. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente el medicamento me va a quitar esa sintomatología y me voy a sentir súper bien, pero no es la raíz del problema. Entonces no la estamos atacando. ¿Y qué sucede? Que la persona puede generar una adicción, porque como la raíz del problema sigue ahí, y yo nada más estoy atacando la sintomatología, me voy a hacer adicto a estar tomando siempre pastillas para entonces poder dormir. Entonces ahí podemos ver un riesgo y una de las críticas que se le da al modelo biomédico. Finalmente se etiqueta al paciente como un enfermo mental. En este modelo, de acuerdo a la psicopatología que el paciente manifiesta y a las problemáticas biológicas subyacentes, se le da clasificaciones de acuerdo a ciertos criterios médicos y psiquiátricos que hay. Y entonces ellos no utilizan el término de un trastorno mental y por lo mismo no lo atacan de esa manera. Simplemente lo ven como una enfermedad y como se menciona, se ataca simplemente de una manera médica. Entonces, esas son una de las críticas que encontramos en el modelo biomédico. ¿Continuamos? Adrián, tú también tenías algunas críticas que querías comentar. Te cedo la palabra. Las críticas vienen siendo las mismas. Cómo se reducciona todo a la parte biológica y cómo no tratan los apartados psicológicos, no son incluidos, no son tomados en cuenta, y esto es lo que causaba que muchas personas empeoraran, no se trataran bien, o bien ni siquiera tuvieran acceso a lo que tuvieran que tener, porque había muchas personas, no es como que en este modelo se manejaran todas las enfermedades y todos tuvieran una cura, sino había enfermedades que aún se estaban investigando y justamente a los enfermos les tocaba esta parte. En ocasiones lo que sucedía es que estos enfermos era por un tema psicológico, más allá que psiquiátrico, que fuera de un desorden o desequilibrio de sustancias químicas, era una parte psicológica, pero se le buscaba esta atribución orgánica, como lo mencionas, y eran mal diagnosticados. Eran llevados a sitios donde no tenían que ser tratados, como por ejemplo, ahora sabemos que el estrés puede generar distintas somatologías. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ya sabemos que es el estrés, la persona se relaja, toma alguna terapia para poder controlarse y se le quitan. En esos momentos y con la visión de este modelo, lo que sucedía era como de, no, ¿sabes qué? Tú tienes un desequilibrio en la cabeza, tenemos que internarte 3 meses y te vamos a aplicar electroshocks porque no se te quitan los dolores de cabeza. Estas personas eran las que más sufrían. Era el punto del modelo biomédico, era muy experimental en cuanto a lo que no conocían, porque trataba de darle una explicación y no trataba de buscar la causa de manera integral, que podrían ser ya causas ambientales, causas sociales, causas psicológicas o bien las causas médicas directas. Esa sería la otra parte de pues, la crítica que tenemos contra el modelo biomédico. Mi nombre es Mónica Zandate. Bienvenidos a todos, tutora y compañeros. Y voy a tocar solo puntos importantes de la exposición de mis compañeros de lo que es el modelo biomédico. Bueno, pues el modelo biomédico surge con Hipócrates, quien creía que la enfermedad tiene un origen natural, descartando todo lo sobrenatural. Ese modelo se basa en la integración de hallazgos clínicos, datos de laboratorio, así como de datos de anatomía patológica. La enfermedad se origina a través de cambios externos o por cambios físicos, internos e involuntarios del cuerpo.
Tiene como base de estudio la patología y su tratamiento. Una de las ventajas del modelo biomédico es que ha habido una mejoría en infraestructura de la calidad de los medicamentos, también avance en técnicas quirúrgicas, avance tecnológica de instrumentos para los hallazgos clínicos. Entonces, bueno, por esa parte ha sido oportuno para detectar determinadas patologías. Pero está la contraparte, que es la desventaja de la relación médico-paciente, ya que esta relación se ha habido, pues, se ha visto con poco valor para el médico cuando en su momento se enfoca únicamente en atender el problema del paciente, dejando de lado la salud mental de este. Alguna de las características del modelo biomédico es que surge o parte del dualismo, que es mente y cuerpo. En este caso, el cuerpo se divide en dos, de lo que es la materia o cuerpo y la mente. También se dice que surge del mecanicismo, donde cuerpo es igual a mente o máquina. No, donde cuerpo es igual a máquina. En este caso, el cuerpo va a obedecer a la mente y este va a funcionar como una máquina. Y bueno, pues ya para concluir, yo nada más les agradezco su atención y éxito para todos.